¿Qué tal con todos? Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una reseña de otro libro del doctor Steven Rojas. En este caso es un libro justamente que abarca los principales artículos periodísticos que ha escrito el doctor, que son numerosos, ya los veremos, y que también ustedes podrán ver en su página de Facebook. Bueno, siempre ponemos en la descripción del video el link de la página de Facebook y también del canal de YouTube del doctor. Bueno, como siempre estamos acá con la presencia del doctor Steven Rojas y en este caso un invitado especial. Tenemos a Carlos Padilla, que es licenciado en investigación biomédica básica y que actualmente está desarrollando una teoría de doctorado relacionado a la biomatemática. Ya nos explicará un poco en más detalle sobre ese tema, ¿no? Y bueno, él nos contactó porque justamente es un consumidor de nuestros videos, de nuestros episodios de Conversando con un matemático humanista y, ¿por qué no?, un admirador del doctor Steven Rojas como todos los acá presentes. Y bueno, comenzamos saludando al doctor Steven Rojas. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchas gracias, muy amable por la presentación, gracias, mucho gusto de conocer a Carlos Padilla, así que muy contento de estar acá. Bueno, y saludamos a nuestro invitado del día de hoy y esperamos que de los siguientes episodios también. ¿Cómo estás, Carlos? Coméntanos bueno, cómo nos llegaste a conocer, cómo llegaste a conocer nuestros videos y también un poco sobre tus antecedentes, digamos, cómo te decidiste a especializarte en la investigación biomédica básica y actualmente qué es lo que estás investigando. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, me uno a esto porque sí, bueno, había un coloquio de matemáticas, de historia de las matemáticas, compartió el doctor Steven, y desde ahí como que empecé a seguir porque sí me llamó mucho la atención lo que vi en aquella ocasión, y ya después pues vi que estaban en estas entrevistas y una que me atrapó mucho, ¿no? Que hablaban un poquito del ajedrez, que yo no soy tan bueno en el ajedrez, pero me defiendo un poco en matemáticas. Entonces, me llamó mucho la atención y dije, bueno, está linda la entrevista, ¿no? Y en caso, pues a mí me gusta mucho, o sea, hacer ciencia, como que saber más, ¿no? O sea, de la naturaleza. Yo me especializo un poco más en la biología y pero como que siempre, digamos, he sido bueno en matemáticas, ¿no? Entonces mi tutor me dijo, pues vamos a introducir matemáticas, ¿no? Entonces, pues puedes entender esto, pues como traducirlo. Entonces, pues ya en los últimos 4 o 5 años, pues me he formado más en modelaje matemático, ¿no? En biomatemáticas, justo. Qué bueno, realmente es muy interesante. Justo como bien mencionas, hemos hablado también sobre la ciencia matemática en uno de nuestros episodios, comentado también, ¿no?, sobre la definición y el concepto que tenemos de la matemática y bueno, de respectivas, podemos decir, aplicaciones en términos, por ejemplo, de la ingeniería matemática o en este caso la biomatemática, ¿no? Entonces, realmente estamos muy agradecidos de tu presencia, Carlos, y sabemos que vamos a tener una excelente conversación sobre, bueno, a lo largo de este capítulo y de los siguientes. Y bueno, como vamos a comenzar con la reseña del libro del doctor Steven. Entonces, doctor, bueno, como en la reseña anterior, ¿cuál es el objetivo en este caso de este libro que nos va a presentar? Bueno, nosotros ya venimos varios años escribiendo artículos periodísticos para dos revistas mexicanas. Una de ellas es Impulso Informativo, que se edita en la ciudad de Puebla, y la otra es Buzo de la Noticia, que se edita en Ciudad de México. Y bueno, a través de todos estos años que se ha ido publicando pequeñas crónicas de matemáticos, todo eso se ha condensado ahora en un libro donde está, digamos, listo ya para publicarse, y que lo he llamado Pequeñas Crónicas de Matemáticos, ¿no? Y donde se establece incluso
los artículos periodísticos, pero también aquellas secciones que yo he agrupado algunos artículos, los van a ir viendo. Por ejemplo, mujeres matemáticas era digamos, un grupo, matemáticos políticos, por ejemplo, otro grupo, matemáticos influyentes, otro grupo y así, ¿no? O sea, ha ido segmentándose dentro del mismo libro, ¿no? Así que un gusto para poderlo presentar pues aquí en el programa. Excelente. Bueno, el gusto es nuestro, doctor. Realmente un honor escucharle. En este caso, ver este libro que sabemos que va a estar muy interesante. Y bueno, si puede, por favor, nos comparte la pantalla y va comentándonos un poco y vamos conversando. Bueno, vamos a compartir la pantalla del libro. Vamos a ver. Yo creo que se está viendo el libro, ¿no es cierto? Miren, ahí tenemos la portada del libro. Como les decía, son pequeñas crónicas de matemáticos y es básicamente un compilado de los artículos periodísticos de los primeros que salieron, miren. Y el contenido está dividido, miren, en varias partes, ¿no? Una primera parte donde habla sobre las pequeñas crónicas. Después, miren, una segunda parte donde hablo de matemáticos políticos, conflicto entre matemáticos, una tercera parte, mujeres matemáticas y por último, matemáticos influyentes, ¿no? Entonces, a ver, en la primera parte donde dice crónicas, pequeñas crónicas, es básicamente un compilado de biografías. Está escrito, miren, este libro a un estilo para un amplio público, ¿no? No son artículos técnicos, matemáticos, pero sí me va a permitir tener una idea de cómo ha ido evolucionando el pensamiento matemático prácticamente hasta el siglo XX. Por ejemplo, yo hablo del primer artefacto matemático más antiguo, desde ahí empiezo. Todos estos son artículos publicados en estos diarios mexicanos, los primeros libros matemáticos de la historia, ¿no? Los primeros ingenieros matemáticos de la historia, el primer matemático de la historia, ¿no? Pitágoras, Teano de Crotoma, que es la esposa de Pitágoras también. O sea, hago un recuento, miren, paso por toda esta cultura griega, por Herón, Ptolomeo, Papos, Hipatia, hasta acá es más o menos el siglo IV después de Cristo. Entonces, y luego un artículo sobre el matemático indio Brahmagupta, y también Fibonacci. Esto es la parte de la Edad Media, después el Renacimiento, la etapa de la Edad Moderna, de Pierre de Fermat, René Descartes, miren, todo esto sigue Isaac Newton. Y después viene en el siglo XVIII el gran digamos, periodo de la Ilustración, con los hermanos Bernoulli, Leonard Euler, de Alembert, ¿no es cierto? Lagrange, Laplace, todos estos personajes son del siglo XVIII, para después entrar al siglo XIX con Ruffini, con Bernard Riemann, Keiler, Sylvester. Entonces, una serie de matemáticos que han hecho historia, ¿no? Después viene el siglo XIX con Lobachevsky, Monge, la gran geometría que se creó a mediados del siglo XIX, y después Joseph Fourier, que ya es de fines del siglo XIX, Karl Weierstrass, y empieza por el tema de Karl Weierstrass hacia adelante, empieza un poco la matemática un poco más moderna, muy similar a lo que nosotros lo conocemos hoy día, ¿no? Con estos personajes importantes, como Richard Dedekind, por ejemplo, que es fundamental para el desarrollo de la matemática que ya venía ya en el siglo XX. George Cantor, el creador de la teoría de conjuntos, que resultó ser el elemento esencial para poder describir toda la matemática hasta el día de hoy, a través de la teoría de conjuntos. Poincaré, por ejemplo, Kronecker, David Hilbert, el matemático que acá hemos conversado de que lavó el cerebro de todos los matemáticos. Nosotros hoy día tenemos una matemática estructurada, formal, rigurosa, pensada al estilo Hilbert, ¿no?
La matemática no siempre ha sido así como nosotros lo vemos en los textos, ha ido evolucionando. Entonces hoy día tenemos el estilo Hilbert, no solamente en la propia matemática, sino también en la enseñanza de la matemática, ¿no? Kamunahan, y abarco hasta Kuhl-Gödel acá, ¿no? Después en la segunda sección, miren, he agrupado por temas que podían interesar, por ejemplo, matemáticos políticos. ¿Qué matemáticos de la historia eran a la vez políticos, con condiciones políticas, con cargos incluso importantes, amigo de reyes, amigo digamos, de gente poderosa, y ahí tenemos a varios, pues, ¿no? La primera escuela, bueno, Platón, pues, Platón en su libro La República era una escuela para políticos, ¿no? Eh, la ilustración, el genio revolucionario, me estoy refiriendo a Evaristo Galois, por ejemplo, que es uno de los creadores del álgebra abstracta, de a mediados del siglo XIX, era un chico eminentemente político, revolucionario y un gran matemático, ¿no? Husserl también era un pacifista, un político y un matemático a la vez, ¿no? Y así eh, tenemos a varios ahí en esa sección, políticos. Después, otra cosa que también es dentro de la historia, se observa los conflictos entre matemáticos, ¿no? Como seres humanos, a veces tenemos ciertos conflictos de carácter, de egos, de pareceres, todas las debilidades humanas que puedan tener un ser humano también lo han tenido los matemáticos. Entonces ahí hablo de varios, digamos, de episodios de conflictos que han marcado la historia de la matemática. Por ejemplo, Zenón de Elea con Pitágoras. Tenían ideas conceptuales distintas con respecto a la matemática misma, ¿no? Pitágoras versus Eudocio, el gran maestro Eudocio, que se le debe nuestra idea, nuestra concepción de límite, de acercamiento, es la idea de Eudocio, de los griegos, ¿no? Tartaglia versus Cardano, que el famoso conflicto por la solución de las ecuaciones de tercer y cuarto grado, ¿no? La autoría de esas soluciones, había un conflicto y una pelea entre esos dos matemáticos italianos. Newton con Leibniz es el conflicto más famoso conocido en la historia por la paternidad del cálculo diferencial, ¿no? Eran personajes que ambos se respetaban, pero que peleaban constantemente por la paternidad del cálculo diferencial integral, e incluso llegó a ser hasta una pelea intercontinental en esa época, ¿no? Porque los europeos salían mucho a favor de Leibniz, que era alemán, mientras que el continente donde se encontraba Inglaterra, Escocia, defendían mucho los ingleses a Newton. Entonces, bueno, y Newton a la vez también tuvo un enemigo, no diría enemigo, sino un adversario académico que fue Hooker, un, un gran, digamos, matemático, eh, peleándose por la paternidad de las ideas primarias de la teoría de la gravitación de Newton. Después Daniel Bernoulli con Leonard Euler, también una de las peleas más intrincadas de la historia. Johann Bernoulli es hermano de Daniel, y con su otro hermano Jacob Bernoulli, o sea, los hermanos Bernoulli en la matemática es comparado como la familia Bach en la música, ¿no? Una familia de músicos importantes en la historia, y en la matemática están la familia Bernoulli, ¿no? Por lo menos 8 matemáticos, entre padres, hijos, sobrinos, eran matemáticos de primer nivel, pero con un ego tremendo, y entre ellos también había peleas, ¿no? Y por último, el conflicto entre Henri Poincaré y David Hilbert, ¿no? Que finalmente ganó Hilbert, y es lo que nos tiene a nosotros sumergidos en la formalidad matemática, mientras que Poincaré tenía otra idea distinta de la matemática, un poco más intuitiva, ¿no? Él formó una escuela filosófica llamado el intuicionismo, y que tuvieron muchas controversias entre ellos, a pesar que se respetaban igual, los dos se conocieron y se respetaron, pero no tenían la misma idea digamos, en sí de lo que es la matemática y del trabajo matemático, ¿no?
Después hablo de las mujeres matemáticas, ¿no? Una sección que tuvo bastante aceptación, me acuerdo cuando lo publiqué, e incluso esta sección lo tengo en audio en Spotify, esta sección de mujeres matemáticas, que aquí narro la historia de, digamos, de las principales, como Teano de Crotoma, que esposa de Pitágoras, que es considerada la primera mujer matemática, la primera mujer o persona en realidad que habla del número áureo. El número áureo nace justamente de la importancia en el trabajo matemático de Teano de Crotoma, mucho antes que Hipatia, ¿no? Teano de Crotoma estamos hablando de 600 años antes de Cristo, y mientras que Hipatia es de 400 años después de Cristo, ¿no? También la primera heroína de la ciencia matemática fue Hipatia de Alejandría, ¿no? Fue muerta, fue torturada por fanáticos religiosos por defender las ideas racionales que ella tenía, ¿no? Con respecto a las matemáticas. Sofía Germain, Émilie Charlet, está también Anaxi, que tiene una famosa curva con su nombre, Mari Sommerik, Sofía Kowalewska, la primera mujer que se gradúa de doctora en Europa, una época muy complicada, imagínense, en esa época las mujeres tenían que disfrazarse de hombre para poder asistir a clases, ¿no? No podían estar ni siquiera inscritas en una universidad y mucho menos trabajar en una universidad, o sea, una época muy compleja, ¿no? Y así estas mujeres destacaron, ¿no? Tenemos a la famosa Amy Noether también, una algebrista de alto nivel, a ella se le debe toda la estructura del álgebra abstracta de hoy día. Después Julia Robinson, Marian Mikazaki, que ha sido la primera mujer de ganar la medalla Fields en la historia, ¿no? Murió muy joven, Ingrid Dautevicher, una francesa que fue una de las impulsoras de la teoría de ondículas, ¿no? Y por último, Karen Uhlenberg, que fue una de las últimas que ganó el premio Abel de la matemática, ¿no? Entonces, hacemos ahí todo una homenaje a las mujeres matemáticas que aún de tenerlo muy difícil, digamos, digamos, su desarrollo profesional, hicieron historia, ¿no? Bueno, además, otro grupo es matemáticos influyentes, ¿no? Que ahí realmente hay muchos más matemáticos influyentes, pero bueno, a mí en el tiempo que yo tuve, alcancé a llegar hasta Alicia Dickentey, que es una matemática argentina, premiada internacionalmente, todavía vigente hasta este momento, pero que tiene una influencia enorme porque hacer una mujer que tiene una connotación internacional, hay aeropuertos del mundo que aparece su nombre como una mujer símbolo dentro de la ciencia. Entonces, por eso lo he destacado y bueno, qué más influyente que David Hilbert también, en que nos lavó el cerebro a todos, los Bourbaki, un grupo de matemáticos franceses que gracias a ellos eh, tenemos los libros que tenemos de matemática, estructurados y formalizados al estilo de ellos, que era el estilo de Hilbert, obviamente. Son los primeros hilbertianos de la historia son los Bourbaki. Después Andrew Wallace, que fue el que mostró el teorema de Fermat, se hizo famoso mundialmente, el británico, que también después ganó la medalla, el premio Abel de la matemática, ¿no? William Thornton, que estableció la conjetura de las superficies tridimensionales y que un hombre muy influyente, ¿no? Stephen Smith, otro topólogo de alto nivel, John Milmore, topólogo también, famoso Gregorio Perelman, el que demostró la última con la conjetura de Poincaré, por ejemplo, que fue planteada por Henri Poincaré en el 1905. Este señor en el 2005 probó esta conjetura
Michel Atillac, uno de los grandes matemáticos de la historia, fallecido ya. Mijalei Gromov, yo creo que es el geómetra viviente más importante que tenemos en este momento. Gobert Langler, muy influyente porque este es uno de los personajes que ha montado un programa internacional para unificar todas las matemáticas, ¿no? En esa tarea hay una cantidad de matemáticos hoy día para hablar de la matemática y no de las matemáticas, como dicen muchos por ahí, ¿no? Y Marta Nacho Steiber es una matemática española, divulgadora de la matemática, de las mujeres en realidad, y también fue considerado acá, ¿no? Entonces, miren, esto es el índice, podríamos dar una vista así, digamos, rápida. Por ejemplo, el primer artefacto más antiguo del mundo, tenemos acá el hueso de Chango, 25.000 años de desarrollo. Los primeros libros de la matemática, estos son las tablillas babilónicas. Estamos hablando, miren, de 4.000 años antes de Cristo. Imagínense, qué antigüedad el primer libro, ¿no? Los primeros ingenieros, las primeras construcciones, los egipcios, ahí están las pirámides. El primer matemático de la historia es Tales de Mileto. Tales de Mileto, ahí contamos el porqué. Son historias breves, pero como decía, para un amplio público no se necesita mayor conocimiento matemático, ¿no? Para llegar a un amplio público, ¿no? Pitágoras, un matemático misterioso porque era místico, tenía una serie de costumbres que hoy día parecerían irracionales, pero es por la influencia de Egipto y de Babilonia donde él estudió, ¿no? Teano de Crotoma, su señora. Después otro artículo periodístico de Pitágoras, donde yo hablo ya del teorema de Pitágoras. Euclides, miren, famoso hombre, primer sistema formal de la historia. Ese le debemos a Euclides, 300 años antes de Cristo. Ya existía la matemática muy similar a lo que nosotros hoy día lo conocemos. Arquímedes, famoso primer ingeniero matemático, lo tenemos a Arquímedes acá. Eratóstenes, el primero que midió la longitud de la Tierra. Imagínense, en esa época, estamos hablando 200 años antes de Cristo, no había ningún instrumental para medir eso y él fue capaz de tener de manera con razonamiento matemático, capaz de dar una aproximación bastante cercana a lo que hoy conocemos como el diámetro de la Tierra. Y ahí está cómo lo hace. Hiparco, el famoso padre de la trigonometría. O sea, un libro yo creo que va a ser, cuando se publique, estamos esperando un editorial que lo pueda publicar, creo que va a ser un aporte, porque mire, tiene estas biografías, y Ptolomeo, el famoso hombre que habló que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Cosa que después cambió y muchos siglos de la historia se pensó que el centro, bueno, se pensaba que justamente por Ptolomeo de que la Tierra era el centro del universo, y en realidad después se comprobó que era el Sol el centro por lo menos de nuestro sistema solar. Papos, el último matemático helenístico. Hipatia, la última mujer matemática de historia, que murió, digamos, torturada por unos fanáticos religiosos. Al-Khwarizmi, el gran matemático árabe, a quien le debemos la fórmula cuadrática, un poco el álgebra que uno maneja a nivel escolar, ¿no? Brahmagupta, el famoso matemático indio. Fibonacci, el que trajo el sistema numérico indio decimal a Europa, porque Europa en esa época, en la Edad Media, todavía se usaba la numeración romana, muy difícil de manipular y calcular, a diferencia de la numeración, digamos, árabe, que hasta hoy día usamos, se le debemos a Fibonacci. También tenemos a Pierre de Fermat con su último teorema, un abogado. Descartes, yo primero pienso y luego existo, miren. Todos son escritos periodísticos que se ha publicado y que están condensados acá, ¿no? Blaise de Pascal, un famoso apologista del cristianismo, era un hombre muy creyente en Dios, en la divinidad,
casi la mayoría de matemáticos de esa época. El ateísmo en los matemáticos ha venido después de Hilbert con el formalismo matemático. Pero antes de ello, muchos, desde Cantor incluso, eran muy cristianos. La familia Bernoulli, está ahí Leonard Euler, el famoso matemático que escribió 760 trabajos de investigación. Leonard Euler era una máquina, ¿no? Estamos contando también la historia de los Bernoulli por acá, de Alembert, el famoso hombre de la ilustración, Joseph Lagrange, el hombre que inició lo que hoy día conocemos como cálculo variacional. Simón de Laplace, este era un político y matemático, ¿no? Un brillante matemático, un marqués, un aristócrata de la época, ¿no? Legendre, un matemático adinerado que murió pobre, ¿no? El famoso Paolo Ruffini, no sé, lo que hemos estudiado un poco de álgebra, sabemos de la regla de Ruffini, ¿no? Y aquí lo tenemos, era un matemático, sacerdote, era un hombre bien versado. Riemann, el famoso hombre que cambió la geometría. La idea de Riemann de geometría cambió completamente la idea que hasta hoy día tenemos de la geometría, ¿no? Ya no existe solamente la geometría de Euclides. Ahora podemos inventar y construir una serie digamos, de geometrías por la idea que tenía Bertrand Riemann, ¿no? Un precursor también de la teoría de conjuntos. Keiler, un abogado, ¿no? Fíjense que en esa época, médicos, abogados, ¿no? Eran matemáticos brillantes, algo que sería impensable hoy día, ¿no? Que haya haya un abogado y que sea un brillante matemático, ¿no? En esa época había, miren, el matemático poeta, un hombre con alta sensibilidad, Sylvester, que tiene teoremas con su nombre, en teoría de matrices, por ejemplo, Jacobi, matemático puro, esencialmente puro, glorificaba el espíritu humano del conocimiento matemático por encima de los usos, la aplicación. Hermite, famoso alumno a profesor del Politécnico de París. Todos estos han hecho historia, ¿no? Evaristo Galois, matemático que revolucionó el álgebra, también otro chico político, pero con una, digamos, una visión, cambió el álgebra después de él, ¿no? Cambió bastante, eso fue a mediados del siglo XIX. Y así estamos, Abel, también otro noruego con amplia, digamos, él también murió joven y pobre, lamentablemente. Eh, Hamilton, el mejor matemático de Irlanda, también tenemos a Lobachevsky, creador de las geometrías no euclidianas, ¿no? Un hombre que amaba y vivía por la universidad. Caspar Monge, geómetra, Peter Dirichlet, el hombre que le debemos mucho, digamos, el inicio del análisis funcional, que es una de las áreas centrales de la matemática de hoy día. Euler, el famoso padre de la lógica simbólica, precursor de las cosas computacionales que hoy día se hacen. Fourier, un matemático utilitarista, él es muy reconocido porque formuló la ecuación del calor. Entonces, también fue político, ocupó cargos de prefecturas, fue muy cercano a Napoleón. O sea, eran épocas donde los matemáticos eran, digamos, seres que se conectaban con los poderes, los poderes, no. El hecho que hoy día ya no es así cambió totalmente a partir de Hilbert hacia adelante. Después, antes, digamos, tenía mucha influencia en la vida política de los países, ¿no? Karl Weierstrass, ¿no? Si alguien recuerda, por ejemplo, la definición de límite que se da en las escuelas de ingeniería, esa definición por épsilon y deltas, esa definición es de Karl Weierstrass. Entonces, de Dedekind, el famoso hombre que mostró, miren, que pi era un número, que la constante era un número y todos los irracionales eran números. Hasta antes de él, ninguno de esos objetos matemáticos se consideraban números.
esos números con infinitos decimales, esos eran objetos matemáticos que no tenían el estatus de número, pero a través de él se probó que eran números y con eso se completó la recta que hoy día usamos en las escuelas, en los colegios, ¿no? Y podemos hoy día asignar a cualquier número real, asignarle un punto en la recta, gracias a los aportes de Richard Dedekind. Bueno, entonces está Cantor, el creador de la teoría de conjuntos, digamos, adversario, Kronecker, tenía un pensamiento radicalmente distinto a Cantor, lo atacó mucho. Poincaré, uno de los universalistas más importantes de la historia, ¿no? Conocedor casi de toda la matemática de su época. David Hilbert, acá está el hombre que lavó el cerebro a todos los matemáticos hasta el día de hoy. Harding, matemático puro. Miren, están todos acá, el famoso matemático Ramanujan, John von Neumann, un hombre que tenía un talento, un calculista. Hay gente que tiene un cerebro privilegiado para el cálculo matemático, ¿no? Y uno de ellos es John von Neumann, ¿no? Era capaz de memorizarse por una simple vista una lista de toda una guía telefónica, una cosa sobrehumana de John von Neumann, ¿no? Kurt Gödel, que mostró que las matemáticas tienen sus hoyos negros y que, o sea, demostró las limitaciones que tiene el trabajo matemático. Es muy interesante su trabajo de y uno de los grandes lógicos de la historia, ¿no? Bueno, después de esto ya viene la parte de los matemáticos políticos, ¿no? Por ejemplo, Platón, aquí hablo de Platón, su primera escuela, la famosa Academia de Platón, era esencialmente una escuela para formar políticos, ¿no? Después en la Ilustración también, ahí hablamos de varios matemáticos políticos. El genio revolucionario, me refiero a Galois, el aristócrata pacifista Russell. Russell se metió mucho a opinar, a dar cartas y todo, digamos, defendiendo la paz, ¿no? Y no la guerra. Tenía una sensibilidad social increíble, ¿no? Y también fue uno de los que desarrolló una escuela filosófica muy potente en las primeras décadas del siglo XX, que se llama el logicismo. El logicismo. Bueno, después tenemos el conflicto entre matemáticos, Zenón versus Pitágoras, son conflictos históricos, Pitágoras versus Eudocio también, Tartaglia versus Cardano, como les expliqué, esto es una controversia por la autoría de la solución de las ecuaciones de tercer y cuarto grado, Newton versus Leibniz, la famosa, digamos, controversia por el cálculo, Newton versus Hooker, que es otro adversario que tenía Newton, ¿no? Los Bernoulli con Euler, Johann Bernoulli con Jacob Bernoulli, entre familias, se peleaban, Leonard Kronecker versus George Cantor, también estos eran adversarios, los dos, Poincaré con Hilbert. Después las mujeres matemáticas también tienen acá su espacio, Teano de Crotoma, ahí está Hipatia de Alejandría, Sofía Germain, también Emilie Charlet, María Gaetana Annexi, que tiene su curva, famosa curva. Ahí está la curva de Annexi, miren. Mari Sommerville, también otra matemática importante, Sofía Kowalewska. Ahí está Sofía. Ada Bryan, también. Amy Noether, la famosa algebrista. Una famosa algebrista que era venerada por nada menos que por Albert Einstein. Albert Einstein lo consideraba la mujer más brillante de la historia. A Amy Noether, Julia Robinson, ¿no? María Misahami, que ganó la medalla Fields, la primera mujer en ganar la medalla Fields, Ingrid Atubici, Karin Uhlenberg, y después vienen los matemáticos brillantes, influyentes, ¿no? David Hilbert, ¿no? Los Bourbaki, ahí está el grupo de Bourbaki, miren la foto,
Estos señores han sido los que han influenciado en toda, no solamente en la creación matemática, sino también en la educación matemática. Prácticamente toda nuestra educación, los textos, los libros, los programas de estudio que hoy día están en las escuelas, en los colegios, universidades, digamos, la línea de pensamiento de los Bourbaki, totalmente formalista al estilo Hilbert, ¿no? Bueno, André Wallis, que es del último teorema de Fermat, acá es del inglés, todavía está vigente. Y William Thurston, famoso geómetra. Stephen Smith, un gran topólogo, tengo entendido que todavía está con vida. John Milnor, otro matemático norteamericano. Perelman, ruso, que demostró la conjetura de Poincaré. Michael Atillac, premio Abel de la matemática, ahí está uno de los grandes matemáticos de la historia. Michael Gromov, acá está el geómetra, ¿no? Robert Langler, famoso hombre de unificación de las matemáticas. Marta Sacho Steiler, la matemática española. Y Alicia Dickenberg, la famosa matemática argentina reconocida internacionalmente. Entonces, eso es, bueno, acá el índice alfabético. De eso es más o menos el texto, el libro que hemos escrito. No está, digamos, los últimos escritos que tenemos, digamos, del año pasado y de este año, que también podrían agregarse ahí. Ya tenemos más biografías que hemos escrito, y también hemos agregado mucho tema filosófico que no está en este Crónicas de Matemáticos. Eso está para hacer un tercer libro que hable sobre filósofo de la matemática, ¿no? Entonces, y bueno, ese es el proyecto que estamos desarrollando, así que no sé si tienen algún comentario. Bueno, primero de todo, siempre felicitarle, doctor. Realmente es un trabajo maravilloso el que está haciendo. Digo está haciendo porque, como usted menciona, todavía hay muchas cosas que se están, digamos, por colocar, por debatir, por, digamos, implementar dentro de las siguientes ediciones que tendrá este y otros libros, ¿no? Y que también se está publicando constantemente. Entonces es un trabajo muy, realmente admirable, ¿no? Toda la dedicación que se da, más que todo también el hecho de transmitir estas grandes historias al público en general, ¿no? Porque, como bien señaló, este libro puede ser leído por cualquier profesional, cualquier persona que esté interesada. Podemos decir en la historia de la misma humanidad, porque la historia de la matemática justamente es el desarrollo del pensamiento de la humanidad, ¿no? Como hemos dicho desde el primer episodio, la matemática es una creación humana, ¿no? Y creo que este libro enfatiza mucho eso, ¿no? Porque realmente son estas personas, ¿no? Los que han ido forjando la matemática, ¿no? Con sus, bueno, también con sus limitaciones humanas, porque hemos visto ahí una serie de conflictos de autoría, ¿no? Pero en líneas generales, que también pues está algo que me llama mucho la atención es que es cierto que hay el ego, ¿no? El ego del profesional, del matemático, ¿no? De la persona intelectual genia, ¿no? O genio, pero también el respeto, ¿no? Eso también usted lo mencionó, o sea, entre las rivalidades había un respeto porque se sabía que el rival era una persona de gran, digamos, nivel, ¿no? Gran profesionalismo, un excelente matemático, eso eh, no se menospreciaba, sino que más bien se había o una o dos posiciones diferentes respecto a un mismo tema o un tema tal vez de autoría, ¿no? Por ejemplo, creo que la más famosa es la de eh, Newton versus Leibniz, ¿no? La discusión, incluso que se volvió ya, esto es típico, ¿no? Cuando hay un enfrentamiento entre dos personajes que vienen de naciones distintas, hay como que ya se vuelve incluso algo político, ¿no? Es ya la Europa continental versus el Reino Unido, ¿no? Me hace acordar a cuando sucedió al final del campeonato mundial de ajedrez entre Bobby Fischer y, ¿cómo se llamaba? Bueno, se me fue. Es, Spielman creo que es,
Spassky, perdón, Boris Spassky. No, se lo interpretó como si fuera un enfrentamiento de la Guerra Fría, ¿no? Entre el bloque soviético y el bloque americano, cuando era una final de un campeonato de un deporte que es pues muy famoso como el ajedrez, ¿no? Entonces hay esas peculiaridades históricas que realmente llaman bastante la atención, ¿no? Bueno, Carlos, ¿qué tal te pareció este libro que está por publicarse? Esperamos que muy pronto se publique realmente. Yo sé que va a ser un éxito total porque muchos de nosotros justamente estamos acá por ese interés que tenemos hacia estas grandes historias. Pero muy bonito, la verdad es que sí, es un buen repaso, ¿no? Y como mencionas, es también te va a transmitir un poco de la historia de la humanidad del mismo humano, ¿no? Sí, y bueno, la verdad que sí, estoy muy interesado en poder leer esas como controversias, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención, que sí no tenía claro, sí lo vislumbraba por ahí, pero no lo tenía claro y suena muy bonito esto de que las matemáticas también tuvieron un momento muy cercano a la política, ¿no? Eso me pareció como, wow, o sea, ok, o sea, eso como que ya me queda claro algunas cosas que ahora pues decía cómo es posible, ¿no? Y que ahora parecían inviables, ¿no? Y también muy bonita esta parte, ¿no? Incluir a la mujer, ¿no? O sea, qué, 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 qué aportaciones nos han dejado, quiénes son, porque sí, yo también, pues, admito, ¿no? Ignoro mucho, pero pues estaría padre, pues, documentarme, ¿no? Para poderlo tener, ¿no? Ujú. Así es, realmente esto, como señalaba, hace llegar a un público muy amplio una serie de historias de personajes que a veces nosotros desconocemos, ¿no? Por ejemplo, creo que si le preguntamos a cualquiera, ¿has escuchado hablar de Pitágoras? Todo el mundo va a decir, bueno, sí, me acuerdo de lo que me enseñaron en el colegio o algo, ¿no? Pero si preguntas por su pareja, probablemente pocos te den razón, ¿no? Cuando realmente mucho de lo del trabajo de Pitágoras también está relacionado con lo que ella realizó, ¿no? Entonces, creo yo que como bien señaló Carlos, es un buen punto de partida como para contar la historia real, ¿no? Porque no es que estemos ni exagerando ni sobreestimando, sino que estamos realmente señalando, o al menos el doctor está señalando, lo que realmente sucedió, que realmente fueron muy influyentes en la historia de la matemática, como también en la historia de todas las ciencias, ¿no? El aporte de la mujer fue muy importante, ¿no? De hecho, eso es un tema que me parece que incluso lo podemos desarrollar como tema principal de conversación, tal vez en otro episodio o comenzar en este episodio, sobre el rol actual, ¿no? Por ejemplo, el doctor que está dentro del círculo de los matemáticos, ¿qué nos puede decir, no? Así brevemente, doctor, como para después expandir sobre la presencia de la mujer dentro de los círculos matemáticos. Sí, mira, la, todo lo que hemos contado de las mujeres matemáticos, gran parte de esas historias vienen de un pasado donde por razones incluso filosóficas, de fundamento filosófico de las épocas, se pensaba que la mujer no estaba a la altura de los hombres. Eso viene desde Aristóteles. Aristóteles le debemos muchas cosas positivas, pero una de las cosas negativas que él defendía era la de inmigración a las mujeres. Entonces, incluso para los griegos, en general, los griegos pensaban que las mujeres solamente eran útiles para la procreación y para que tengan su casa. Nada más. O sea, la belleza, la amistad, incluso el amor era entre personas del mismo género. Había mucha homosexualidad en la época griega. Entonces, de esas ideas aristotélicas influenciaron toda la Edad Media, llegaron al siglo XVIII, al siglo XIX, entonces el machismo se fue gestando hasta el siglo XX, prácticamente donde ya las cosas han ido cambiando paulatinamente, ya hay medallas Fields, o sea, las mujeres hoy día ya pueden tener acceso, primero, mire, en el siglo XIX no tenían acceso ni siquiera a ir a la universidad, a la educación, ¿no? Mucho menos trabajar como profesoras, nada de eso. Tenían que disfrazarse para entrar a escuchar una clase. Eso se superó ya en el siglo XX, ¿no? Ya ahora las mujeres pueden ingresar, pueden sacar
sus grados académicos, pueden trabajar como profesoras universitarias. En esa época no se podía. O sea, hay matemáticas que digamos, podían ingresar ya a la universidad, podían sacar su grado de doctor, pero no podían trabajar en ninguna universidad. Estaban desempleadas, tenían que irse a Suecia, a otros lugares para poder hacer algo. Entonces, fue muy complicado para ellas, pero ya hoy día las cosas han cambiado, yo diría bastante, porque ya, digamos, no hay ninguna restricción. Las mujeres en el mundo hoy día pueden ser hasta presidente de la República, ministras, cualquier cosa, ¿no? Entonces los goles ya entre el hombre y la mujer se han ido ya equiparando también. Ahora los jóvenes ya, digamos, toman los goles que antes eran exclusivos de las mujeres, ¿no? Y que lo hacían más difícil a una mujer ser madre, ¿no? Ser profesional y desarrollarse, teniendo que ir a su casa también a hacer la comida, hacer la casa y una serie de cosas. Es complicado, ¿no? Entonces ahora eso ya está pasando, los jóvenes ya, yo veo que están compartiendo mucho esos roles, y en la academia, bueno, en la universidad ya no hay ninguna restricción absoluta. O sea, las mujeres hoy día logran todo lo que puede hacer un hombre en la parte, digamos, académica, ¿no? Pero sí, lo que todavía persiste es que en número todavía son menos las mujeres, ¿no? Que respecto a los hombres, ¿no? Los hombres es una mayoría todavía, por razones históricas que todavía hay, ¿no? Pero de a poco está incrementando y se está valorizando e incentivando que las niñas opten por la carrera científica. Hay política de Estado, por lo menos acá en Chile, hay política de Estado dirigido a eso, ¿no? A incentivar que las niñas opten también por carreras científicas y puedan desarrollarse como físicas, matemáticas, todas las ciencias llamadas duras, como dicen algunos por ahí. Y bueno, eso ha ido cambiando, como digo, a favor de las mujeres, y ojalá eso continúe. Ha sido un gran aporte, aún así, de todas las dificultades. Uno mencionara los aportes matemáticos de ella, ha sido fabuloso, a pesar de todas las dificultades. Hoy día ya pues, ganan medalla Field, hoy día ya ganan premio Abel, las mujeres de alto talento. O sea, ya las cosas han cambiado bastante, ¿no? Así que, pero todavía falta un poco más, digamos, todavía falta, pero ahí estamos, ¿no? Excelente. Justamente esa realidad que usted comenta anterior le da incluso más mérito a estos personajes que ha mencionado, ¿no? Porque de alguna manera han sabido sobresalir a pesar de las dificultades, del contexto tal vez adverso, ¿no? Eh, y qué bueno que se esté mejorando en este ámbito y en todos los ámbitos donde están desarrollándose y están protagonizando el cambio, ¿no? Aparte que el valor diferenciado que da el hecho de una matemático mujer que seguramente aporta con distinta perspectiva, con distinto enfoque y además que enriquece la labor o digamos, la disciplina, ¿no? Carlos. Sí, bueno, quería agregar un poquito, justo mencioné esto del papel de las mujeres, las matemáticas, me hace recordar mucho a mi maestra de álgebra, que fue como mi parteaguas para, como decir, me gustan las matemáticas. Yo creo que si no me atrapa a ella, ya como que hubiera dicho bonitas, pero hago otras cosas. Y sí, sobre todo eso, ¿no? Como que dije, wow, o sea, de verdad para mí siempre fue impresionante ella, ¿no? O sea, solo nos dio álgebra, pero la verdad es que dominaba mucho, ¿no? Las matemáticas, y a veces me hacía pensar, digo, quizá no está en la parte más profunda, ¿no? Del estudio, pero también eso es un gran valor, ¿no? O sea, transmitir matemáticas me parece que no es fácil, y ella lo hacía muy ameno, pues, ¿no? O sea, entonces sí, creo que a veces la docencia también fue un papel muy importante, ¿no? Sí, totalmente. Es importante. Creo que la historia de muchas personas que tienen este gusto por la matemática, hay tal vez un profesor ahí detrás o profesora detrás que ha generado esa, ¿no? Esa motivación, ese interés particular. Está muy bueno esto.
Quería hacer una analogía, así como esta, hemos venido hablando de cómo el rol de la mujer en la matemática ha venido creciendo, o al menos el protagonismo, en términos estadísticos, porque siempre lo estuvo, o sea, la mujer en la matemática siempre estuvo desde el tiempo de los griegos, ¿no? Pero me refiero ya a nivel de más mujeres y demás, también hacer el paralelismo con lo que ha representado el rol de distintas nacionalidades dentro de la labor matemática, ¿no? O sea, es así como en su momento entiendo que había una suerte de, podemos decir, discriminación o de limitaciones para el ingreso de las mujeres en la labor matemática. También podemos decir que hubo una suerte de centralismo, tal vez europeo, que era muy difícil por ahí que tal vez surgieran matemáticos en distintos lugares del mundo y que poco a poco se fue dando casos, ¿no? Como los casos de los matemáticos indios que ya hemos comentado, ¿no? Que tal vez eso se está ampliando más. Incluso en los últimos años ha mencionado los casos de matemáticas y matemáticos de América Latina, ¿no? Eso también podemos decir que hay una suerte de apertura en ese sentido, doctor. Mira, lo que sucede, mira, de que el desarrollo histórico, eh, digamos, de los pueblos ha venido de Europa por diferentes razones, ¿no? Por diferentes razones sería largo comentar las razones por las cuales se desarrolló allá una ciencia, un conocimiento, y entre ellos la matemática, ¿no? Pero, y por eso que en esos primeros siglos, digamos, hay un centralismo, como bien dices, del conocimiento, no solamente matemático, en general científico y todo, pero que justamente desde el mismo Europa, con la idea de Hilbert, ¿no? De hacer que la matemática se convierta como una especie de lenguaje universal, ¿no? Entonces, con esa misma idea, el formalismo matemático ha ayudado para que el conocimiento matemático se convierta en algo que se puede desarrollar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eso ha permitido ya que nosotros en América Latina, en diferentes otros ámbitos del mundo, se desarrolle la matemática al mismo nivel que se hace en Europa, en cualquier otro lugar del mundo. Entonces de ahí ha emergido ya nombres de matemáticos latinos, matemáticos, digamos, de otras latitudes, que han aportado a la ciencia y matemática y no tienen nada que envidiar a un matemático europeo o americano en este momento. O sea, estamos viviendo una época completamente distinta, claro, o sea, pero es la misma matemática universal. Eso yo quisiera, ojalá que quede como idea, ¿no? Porque muchas veces se habla de que, por ejemplo, en América pudo haber habido otro tipo de conocimiento distinto al europeo, ¿no? ¿No? Y que nadie duda que pueda haber sido, pero al no haber una evidencia, entonces no hay, por ejemplo, el Imperio Inca no tenía ni escritura. Entonces, eso de ahí lo limitaba completamente. Quizás tendría otro tipo de conocimiento, quizás similar a la matemática que hoy día conocemos, pero no es la matemática que uno conoce, que uno se desarrolló desde Grecia y de Europa, ¿no? Entonces, eso de ahí por razones históricas, pero como te digo, hoy día ya eso está universalizado, ¿no? El formalismo matemático de Hilbert nos ha permitido que todo el conocimiento, no solamente de matemáticas, de toda la ciencia en general, sea universal y no sea de un país, de un lugar, sino conocimiento para el mundo y del mundo. De tal manera que hoy día los países desarrollados, incluso los europeos, Norteamérica, eh, buscan los mejores cerebros, no importa de dónde vengan, ¿no es cierto? O sea, si son de la India, bienvenidos, sean de Perú, de México, bienvenidos, con tal que sean los mejores cerebros y que estén trabajando en esos países para desarrollar la ciencia que nace de esos países. Pero el conocimiento es para todo el mundo, el beneficio es para todo el mundo. Entonces, estamos viviendo una época brillante como nunca antes en la historia, ¿no? Y ahora más ayudado de las comunicaciones que tenemos hoy día, con mucho más razón hoy día
Somos una sola raza, los humanos, una sola. Así es. Excelente, doctor. Y bueno, quiero hacer un énfasis acá sobre que es cierto que en el episodio anterior hemos hablado de algunas, podemos decir, limitaciones que tiene la filosofía detrás del formalismo, pero también tiene una gran ventaja, grandes ventajas, aparte de el gran desarrollo en poco tiempo, al menos en comparación con las revoluciones anteriores que representó el formalismo en términos de aportes y descubrimientos. También está esto que acaba de comentar el doctor, ¿no? Que es el hecho de hacer universal la matemática, ¿no? De que una persona conociendo la nomenclatura, el lenguaje de la matemática universal, formal, en cualquier lugar del mundo puede representar un aporte, ¿no? Y puede ser entendido por sus pares en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es una suerte de, como que de música, ¿no? Uno hace música y otra persona en el mundo eh, puede entender esa música, ¿no? Porque de alguna manera es algo que nos atañe a nosotros como humanidad, ¿no? Eh, que nos produce un sentimiento, una sensación, o en este caso, que nos genera una suerte de valoración de ese aporte y no hay límites prácticamente en este caso, ¿no? Entonces, bueno, como todo, es una de los grandes aportes de la revolución, la cuarta revolución, el formalismo. Y bueno, hay otro detalle también que me llamó la atención dentro de la reseña de los personajes de la matemática, que es el tema de lo que representaba la matemática en la vida de las personas siglos atrás, ¿no? Por ejemplo, no me extrañaría que, no sé, tal vez en una corte de Francia del siglo XVIII o XVII, haya fuertes debates, aparte de debates políticos, debates económicos, como siempre los ha habido, debates sobre temas netamente matemáticos, ¿no? Tal vez es cierto que, como bien señaló el doctor en episodios anteriores, esa época la educación matemática era muy elitista, muy, digamos, solamente orientada a unas pocas personas, pero creo yo que era una parte importante, ¿no? Creo yo que de alguna forma era una formación que se le prestaba bastante peso y además que representaba un protagonismo, como digo, en la vida social de las personas. ¿Es así, doctor, o me equivoco? En sí, la matemática siempre ha sido elitista y para pocas personas. Lo que tú mencionas con respecto a que podían haber debates dentro de ámbitos extra matemáticos, ¿no? Por ejemplo, en una corte, ¿no? En algo así, yo no creo que sea tanto así, ¿no? Lo que sucedió sí es que muchas personas, diplomáticos, por ejemplo, abogados que litigaban en cortes, ¿no? Médicos que atendían pacientes de la medicina, tenían como hobby, como una cosa de hobby, estudiar matemática, plantear problemas matemáticos, resolver problemas de matemática. Entonces, por ejemplo, Pierre de Fermat, que era famoso, digamos, uno de ellos, ¿no? Una persona, el mismo Leibniz era un diplomático, un abogado. Entonces, ellos estaban todo el día en la corte litigando y hablando con gente importante, y miren cómo es su genialidad, pues en sus tiempos libres, en su casa, o cuando estaba viajando en el tren, perdón, en el carruaje, estaba viajando, estaba mirando temas matemáticos, entonces, y le gustaba, digamos, entretenerse en eso. Entonces, había muchas personas así, con amplia cultura, ¿no? Que te sabían de historia, te sabían de filosofía, te sabían de teología, ¿no? Entonces, y la matemática que ellos manejaban también era con bastante reflexión filosófica, por la amplitud de conocimiento que ellos tenían. Entonces, los escritos de esos señores, ¿no? Hasta el siglo XIX, ¿ya? Incluso hasta el principio del siglo XX, eran de esa naturaleza, ¿no? Estaban abordando un problema, pero ese problema lo recreaban y lo analizaban y con fundamentos filosóficos, con ideas, incluso hasta ponían a Dios ahí, trataban de sus creencias también conectadas con la matemática. Todo eso se perdió.
porque esa matemática ya no la hemos conocido nosotros. Nosotros ya hemos conocido una matemática donde nos dicen el polinomio se define así, las operaciones son de esta manera, ¿no? Los problemas son así, lo hemos conocido, sin historia, sin filosofía, sin conexión de nada. Entonces, se ha aislado, el formalismo ha aislado el conocimiento matemático, pero eso ha hecho de que tanto el profesor de matemáticas, los matemáticos, ¿no? Seamos gente que quizás nos falte cultura humanística, nos falte conocer más de la historia, de la filosofía, desconocemos. Yo me he encontrado así con esas sorpresas, matemáticos profesionales, ¿no? Investigadores de alto nivel, pero que no tienen idea de cómo era la matemática en el siglo XIX, cómo eran los artículos de investigación en esa época, ¿no? Y cómo el matemático de esa época tenía una cultura como para poder mezclar cosas que hoy día dentro del formalismo no tendrían cabida, para nada, no tendrían cabida para nada, pero esa es una de las debilidades que tiene el formalismo, ¿no? Pero sí lo ha potenciado la matemática, porque en el momento en que uno, desde el punto de vista formal, crea sus propios axiomas, crea su propia estructura, entonces uno tiene una libertad para poder generar una serie de cosas. Pero si uno se va al fondo de, ¿no? de los conceptos, ahí hay debilidades, hoyos, porque a veces el matemático actual no le interesa, pues no le interesa solamente operar, crear conocimiento y resolver problemas, eso le interesa, pero si uno le pregunta, a ver, ¿qué es un conjunto? Por ejemplo, no le interesa saber, ¿no? Entonces eso es lo que pasaba, eso es lo que pasaba, o sea, había muchos aficionados, además que, miren, en esas épocas no existía una carrera así como decir, quiero ser matemático, eso es un invento relativamente nuevo. En esa época o estudiabas derecho, teología, filosofía, medicina, eso estudiabas. Entonces, todos estos matemáticos que hemos hablado, estos del siglo XVIII, XVII, el mismo Newton incluso, no era que iba a la facultad y quería estudiar matemática, no, estudiaba filosofía, estudiaba derecho, medicina, y después ellos le empezaba el bicho de la matemática muchas veces dentro de como cuando eran estudiantes y seguían por esa línea y al final se convierten en profesores de matemática y no ejercen ni la medicina, ni el derecho, nada. Entonces, esas son cosas que hoy día ya no se dan. Ya. Hoy día que uno le diga a un abogado, uno que quiere ser abogado que estudie algo de matemática, pues no va a querer. Entonces, ha cambiado completamente, ¿no? Eso sí, lo que ha pasado ha sido eso, ¿no? Excelente, muy claro, gracias por las aclaraciones. Entonces, bueno, claro, digamos que en esos siglos anteriores era una suerte de, perdón, de pasatiempo bastante común dentro de las personas educadas, ¿no? Las personas profesionales, em, como otros pasatiempos que tal vez se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, eh, me acordé de esta famosa escena de la película La vida es bella, creo que la hemos visto los tres, famosa película, de que había un señor muy culto, un doctor que le gustaban las adivinanzas, ¿no? El protagonista, él siempre le traía adivinanzas, eh, digamos, cada vez más complicadas, ¿no? Y este doctor realmente se estaba fascinado con descubrir cuál era la respuesta a esa adivinanza, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el ajedrez también era un pasatiempo antes mucho más popular que ahora, ¿no? Ahora tal vez estamos más con pasatiempos, tal vez de, no sé, videojuegos o otro tipo de juegos no tan, tal vez, formales o mentales como pueda ser eh, el ajedrez, que claro, obviamente tiene también los videojuegos su respectiva, digamos, desarrollo, ¿no? Pero la lectura también es uno de los pasatiempos que antes era bastante común, creo yo, como no había televisión, no había radio, no había internet, eran bastante común, creo yo, ¿no? La lectura, eh, digamos, era tal vez así como actualmente es hablar, digamos, es bastante común hablar de la última película que salió o lo que pasaron en la televisión aquella vez o lo que pasó en internet aquella vez. Seguramente pues en esa época se hablaba mucho de los libros, del libro más famoso que se publicó en esos momentos, ¿no?
y incluso en la matemática, ¿no? Tal vez los últimos grandes descubrimientos que se han hecho de la matemática y se hablaba mucho de eso al respecto, ¿no? Entonces, claro, entonces dentro de toda esta forma de vida anterior o de siglos anteriores, la matemática pues era justamente una suerte, como bien señala doctor, de un pasatiempo y que obviamente pues lo podía tener un abogado, un político, cualquier persona, incluso de todas las edades, ¿no? Casos de jóvenes que se apasionaban por esta disciplina, ¿no? Bueno, aparte que estaba dentro de un marco, como bien señala el doctor, integral, holístico, ¿no? Dentro de la formación de otras disciplinas, de otras ciencias, y eso generaba tal vez una suerte de visión del mundo, podemos decir, menos, tal vez especializada, ¿no? Sino tal vez un poco más integral, ¿no? Justamente de lo que hablábamos sobre ser matemático humanista, ¿no? Tener esta visión un poco más integral de las distintas ramas del saber, ¿no? De lo que es un ser humano, porque prácticamente nosotros tenemos, así como tenemos la parte matemática, ¿no? Por algo hemos creado la matemática como humanidad. También tenemos distintos roles, ¿no? Distintas partes. Por ejemplo, la formación musical también era muy importante, ¿no? El hecho de desarrollar o practicar algún arte, ¿no? Así como también el hecho del el desarrollo físico, ¿no? ¿Cómo se dice? Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Un famoso y antiguo también, antigua frase que representa pues digamos, enfoque de una educación integral, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esa reflexión, ¿no? Sobre cómo el rol de la matemática ha ido cambiando, tal vez, ¿no? Y así como hemos señalado los grandes aportes de formalismo, tal vez ahí tendríamos que señalar también la limitación que señala el doctor, ¿no? De que ya se nos da una suerte de reglas, una suerte de, ya se relaciona la matemática con algo muy como ajeno, ¿no? A la vida humana, a la vida del ser humano común, ¿no? Y eso tal vez es bueno, lo hemos comentado en episodios anteriores, ¿no? Tal vez una causa de algún alejamiento que ha habido de muchas personas de no querer saber nada de la matemática o no gustarle la matemática, ¿no? Y también, como bien señaló Carlos, depende de los tutores, de los profesores también, ¿no? De cómo expresan eso de que la matemática es realmente algo humano, ¿no? Así como la música, así como, no sé, la ciencia, el deporte, esos son creaciones humanas, ¿no? O sea, forman parte de nuestras vidas, ¿no? Eh, bueno, ahora otro aspecto que también me llamó bastante la atención dentro de la reseña del doctor sobre el libro es el trasfondo filosófico, ¿no? O sea, cómo es importante entender a cada personaje, a cada matemático dentro de su época, de su trasfondo filosófico, ¿no? Y eso es algo que siempre está presente. Incluso el doctor mencionó en uno de los episodios anteriores que tenemos actualmente una filosofía predominante, al menos en muchos ámbitos, aspectos, que es la de la posmodernidad, ¿no? Entonces, también cuando nos habló de algunos matemáticos, nos habló que estaban en un trasfondo filosófico el romanticismo y así, ¿no? Entonces, podemos decir, doctor, que el desarrollo de la matemática eh, es una causa, es una consecuencia o es una relación en ambas direcciones con el desarrollo de la filosofía a lo largo de la historia de la humanidad. Mira, yo diría que no solamente la matemática, sino todo el conocimiento humano tiene una fuerte influencia filosófica, ¿no? Dentro de corrientes filosóficas se estructura la política, se estructura las culturas en cada región, en cada país, y un matemático es un ser humano que está inmerso en ese mundo, entonces lógicamente que tiene una influencia su trabajo, su visión incluso de su disciplina, influenciado por las grandes corrientes filosóficas que hay, ¿no? Y como tú bien mencionabas, hoy día estamos con el posmodernismo y estamos dentro de las matemáticas con el formalismo matemático. O sea, aquí cualquier matemático de hoy día que tú le preguntes sobre su trabajo,
El matemático te va a decir, te va a decir totalmente que está dentro de esta escuela formalista, ¿no? Eh, que no necesita historia, por ejemplo, no necesita filosofía para desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, pero lo que él no a veces es consciente es las limitaciones que tiene estar dentro de este formalismo, justamente, ¿no? Entonces esas cosas no lo comprende, pero sí veo los grandes matemáticos. Cuando uno habla ya de los matemáticos influyentes, todos esos personajes que están ahí, cuando uno ve su trabajo, sus aportes, sus artículos de investigación, sí ve trasfondo filosófico, los grandes matemáticos. Pero la gran mayoría, las personas que se investigan, digamos, de manera así, digamos, como normal, diríamos, entre comillas, ¿no? Hacen su contribución, su aporte, ¿no? Dentro del formalismo, es una contribución a la matemática, pero muchas veces se carece de ese panorama que se necesita tener para poder ver si esa contribución es realmente importante o no, ¿no? Entonces, eso de ahí muchas veces se desconoce porque para ello se necesitaría tener una cultura filosófica, una cultura histórica de su propio tema incluso, ¿no? Entonces, al desconocerlo, no le podríamos pedir más. Entonces, eso es una de las limitantes que se tiene hoy día y ojalá algún día se pueda transitar a una quinta revolución donde ya digamos, se desarrolle las matemáticas, ya no tanto para producir paper, artículos así, teoremas todos los días, sino que realmente se resuelvan los problemas centrales del conocimiento matemático, ¿no? Y que sea algo potente y duradero en el tiempo, ¿no? Entonces eso todavía nos falta mucho, todavía estamos en la época donde hay que producir paper, artículos y si no, uno no tiene ni trabajo. Hoy día, aquí el que está bien situado en la universidad de esta época es el que tiene mayor cantidad de artículos y proyectos de investigación y todo eso. Entonces, todo el mundo está ahí, los jóvenes también están ahí, saben que ese es el camino para poder desarrollarse y bueno, no interesa en este momento mucho la calidad, sino la cantidad de artículos que hay, ¿no? Entonces, bueno. Carlos. Sí, como complementando un poquito esto último, creo que podemos hacer un análogo como lo hacían en el siglo XIX de que su pasatiempo eran las matemáticas, eso era nuestro pasatiempo, además de todas estas cosas de publicar, pues sí meternos a la filosofía, ¿no? O sea, sí hacer nuestro esfuerzo, ¿no? Por eso a mí me motivó mucho esto, o sea, cuando lo escuché, sí, me llamó la atención porque es un momento en que yo me puedo dar para profundizar, ¿no? Ujú. Con pasatiempo y más adelante, pues tenerlo más en mi quehacer científico, ¿no? Sí, es un pasatiempo hermoso la filosofía, ¿no? Creo yo que independientemente, claramente ahorita hablamos de matemática, pero independientemente de la profesión, es muy importante cultivar ese pasatiempo, ¿no? El de la filosofía. Sobre todo también ¿cómo se dice? Los valores de la filosofía. Por ejemplo, el hecho del cuestionamiento, ¿no? Del espíritu de análisis crítico, el criterio, ¿no? Ejercitar eso ayuda de alguna manera a que no estemos en lo mismo. Es cierto que estamos, como bien dijo el doctor, estamos viviendo la revolución que nos corresponde en esta época, ¿no? Estamos fuertes con el tema de los papers, del formalismo, ¿no? La especialización, puedo decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, los vientos de cambio van a soplar en donde haya una superación, ¿no? Una especie de percepción o un panorama más allá de lo que estamos viviendo actualmente, una perspectiva, mejor dicho, y quién sabe por ahí un abogado o un político o alguien que tenga como pasatiempo la matemática actualmente termine jalando hacia esa orientación. Y la historia de la matemática nos ha señalado pues, que no necesariamente ha sido gente, no ha sido necesariamente un ingeniero o
o un científico, digamos, de las ciencias que relacionamos a la matemática, los que han representado los grandes cambios en la evolución del pensamiento matemático, ¿no? Entonces, si hay un abogado o alguien de letras que nos está escuchando y tiene esa afición por la filosofía y la matemática, bueno, comentarle que eso es bastante común, al menos me refiero en la historia de la humanidad, la matemática ha sido una parte importante, integral de la educación. Entonces, que sigan desarrollando ese pasatiempo, porque realmente eso nos va a dar como bien dijo Carlos, un enfoque, una perspectiva. Y aparte que es algo que nos atañe como seres humanos, ¿no? O sea, el hecho de que realmente, doctor, usted siempre nos comenta que ha tenido muy buena acogida los artículos que usted ha escrito sobre filosofía e historia de la matemática. Y yo creo que es porque de alguna manera es algo que, no digo a todos, pero mucha gente le gusta, ¿no? A saber sobre cómo ha sido el trasfondo filosófico, la historia, el contexto en que vivía cada matemático, eh, cómo eran los aportes en ese momento, que no, como bien dijo el doctor, no eran bajo la concepción que tenemos actualmente formalista de la matemática, ¿no? Era de otra forma, ¿no? Incluso muchos relacionándolos con la religión, o con aspectos de su época, ¿no? Y eso me parece que es más enriquecedor, ¿no? Saber cómo surgieron los aportes en el momento en que surgieron, bajo las limitaciones o bajo el enfoque o bajo la cosmogonía, por decirlo de alguna manera, que tenían en ese entonces, ¿no? Y qué importante es eso para señalar de que estamos viviendo una revolución actualmente, la del formalismo, pero que han habido otras 3 revoluciones más que en otros contextos y con otro lenguaje, ¿no? Un poco para ampliar la mente, ¿no? Y realmente ya este episodio se nos ha ido, como siempre, muy rápido porque ha estado muy interesante la conversación. Y bueno, doctor, quería sí, pedirle si nos podía dar algunas palabras finales sobre estas reflexiones que hemos venido haciendo respecto a los grandes personajes de la matemática. Sí, mira, yo me alegra mucho que a ustedes y a mucha gente le interese el tema de la matemática conectada con la historia y la filosofía, ¿no? Digamos, yo creo, esencial hoy día para poder comprender y entender, ¿no? Saber un poco de historia y filosofía. Y sea parte de la formación de cualquier matemático o de cualquier profesor de matemática, e incluso un curso libre para cualquier profesional de cualquier área que pueda tener acceso a este conocimiento, porque le va a dar una visión, yo creo, independiente de su área de especialización, le va a dar una visión de cómo se desarrolla el conocimiento humano. Que no hay que perder de vista que cualquier conocimiento que nosotros hayamos inventado, que es prácticamente todo, la política, la economía, la sociología, todo, en todo está la matemática. Entonces, para entender todas estas cosas se necesita saber de matemática. Y eso lo hemos estructurado nosotros mismos como sociedad. No es que los números estén en el universo, como decía Platón, no nada de eso, sino que nosotros mismos lo hemos realizado. Entonces, de tal manera que hoy día la persona que no sabe matemática está totalmente limitada para entender hasta lo mínimo. No podría ni siquiera levantarse de su cama sin saber la hora en que se va a levantar, porque si no sabe matemática no va a entender ni los números. Entonces, está todo estructurado así. Entonces, es esencial para cualquier profesional de cualquier área conocer, ¿no? Y a través de ese, digamos, pensamiento matemático en la historia, va a ir entendiendo también cómo ha ido su disciplina desarrollándose a través de la historia. Va a ir entendiendo cómo las primeras ideas, por ejemplo, de la economía nacieron, ¿no? Cómo fue el contexto, y ahí va a observar que los seres humanos tendemos a pensar, tenemos el mismo cerebro, pensamos muy similar. O sea, el desarrollo matemático en sí lo vas a ver reflejado en la sociología, en todas las áreas, en la biología, en la química, lo vas a ver reflejado, porque somos seres humanos
con el mismo cerebro y hemos tenido las mismas influencias, mismo desarrollo cognitivo y bueno, vas a integrar tu disciplina con las demás disciplinas y como columna vertebral la ciencia matemática. Entonces, por eso es importante, ¿no? Ese es el mensaje que yo quería finalizar, así que bueno, ha sido muy entretenido la charla, así que nos veremos en la próxima para seguir conversando ese tema, así que mucho gusto de conocer a Carlos Padilla y me alegra mucho que le interese estos temas, que los jóvenes le interesen estos temas y que bueno, pueda también convocar a más personas que puedan participar también, ¿no? De estas conversaciones, ¿no? Excelente, doctor. Carlos, ¿cuáles serían tus reflexiones finales y, si se pudiera, algún mensaje para personas que, así como tú, que están haciendo una tesis o que están en el mundo del desarrollo académico, para que le den una oportunidad, ¿no? Probablemente nunca le han dado esa oportunidad que, que seguramente les va a enriquecer en su formación. De hecho, que les va a enriquecer, ¿no? Porque como bien dijo el doctor, la matemática está presente en todas las ramas de la ciencia. Sí, yo creo que algo que pueden mofarse mucho los matemáticos, ¿no? Descubren cosas y es aplicada en varias áreas y a veces incluso pues, surgen y ya después de muchos años tienen una aplicación donde menos se esperaba, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Y bueno, en esta parte motiva mucho sí conocer pues un poco el contexto histórico, ¿no? Cómo surgen las ideas, de eh, que quizá a veces las ideas, pues, de varias personas ya, como que hay como tendencias, ¿no? A descubrir cosas, pero pues, también como a veces importa mucho la genialidad, pues, me imagino que es lo que un poco vamos a encontrar también en el libro, de decir qué fue aquello que motivó, ¿no? La persona, o qué fue lo que hizo un poquito diferente, o qué es lo que sí, hace que descubran, ¿no? O, o- sí, o de su aportación, ¿no? Entonces eso motiva mucho y yo creo que es pues un parteaguas, ¿no? También para, como bien se dice aquí, que tú puedas como introducirte un poco a la filosofía matemática y que a veces pues tú lo puedas ya aplicar o te pueda ayudar en tu área, ¿no? Muy bien, sí, sí, sí. Excelente, Carlos. Bueno, agradecerte por tu presencia. Esperemos que seas un protagonista recurrente dentro de nuestras charlas. Y bueno, vamos a dar las palabras finales. Realmente ha sido una charla muy entretenida. Eh, el tiempo es muy severo, vamos a tener que continuar con esta charla en el próximo episodio, pero bueno, qué bueno que sea así, porque nos quedamos con esas ansias de seguir hablando, ¿no? Sobre estos temas tan interesantes. De hecho, que quedaron temas en el tintero, ¿no? Muchas cosas que vamos a aprovechar la siguiente oportunidad para hablar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la filosofía, la matemática, podríamos desarrollarlo, ¿no? Un poco hablando sobre las corrientes filosóficas de la humanidad también, y a la par con el desarrollo del pensamiento matemático. ¿Qué tal la pasó, doctor? Bien, pues muy bien, como siempre, entretenida la conversación y bueno, cuando quieran yo estoy acá a sus órdenes. Muchas gracias, Muchas doctor, un gracias. honor. Carlos, ¿qué tal la pasaste? Muy, muy bien, muy feliz y pues, descubriendo, bueno, aprendiendo más cosas, siempre se aprende, ¿no? Excelente. Realmente, así como aquellos pensadores del siglo XVII, XVI, es realmente un pasatiempo, un hobby, la pasamos muy bien conversando de esto y bueno, entendemos muy bien a estos personajes que resolvían cálculos en la carroza en la que lo llevaban los caballos en su época, ¿no? Ensimismados con su hojita de papel resolviendo ejercicios, los entendemos perfectamente y recordemos, ¿no? Recordemos esos momentos de la humanidad. Bueno, recuerden y agradecemos siempre a nuestro público. Realmente está teniendo una muy buena acogida estos videos. Eso demuestra lo que hemos señalado, ¿no? De que
hay un hambre de conocimiento sobre la filosofía y la historia de la matemática. eh, y realmente le pedimos, podemos decir que para que puedan compartir esto con otras personas que probablemente tengan también o conozcan que tengan este interés, compartan el video realmente, y también pónganle like o me gusta y suscríbanse, que eso nos va a ayudar a divulgar este contenido que, bueno, como se han dado cuenta es muy interesante y es de nunca acabar porque tenemos realmente muchos temas más para hablar, ¿no? Y bueno, agradecerles como siempre y espero que la pasen muy bien. Hasta luego.